Muy buenos días a todos. Ya vamos a hablar de la última era que ha conocido la Tierra, la era Cenozoica. El nombre de esta era viene de kainos, que significa nuevo, y de zoion, que significa animal en griego antiguo. Esta era de los nuevos animales, empezando hace 66,5 millones de años hasta la actualidad. Esta era representa solamente 1% de la vida total de la Tierra. Ella está dividida por 3 periodos: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Esta era empezando con la caída de un enorme meteorito. Los dinosaurios que vivían por la Tierra a esta época han llegado a su fin. Estos animales no han sobrevivido al calor y 65% de las especies han desaparecido, mayormente debido al fuego o a la salida de gases tóxicos y nubes de cenizas ardentes. Los pequeños mamíferos de la era de los dinosaurios se han salvado al vivir bajo la tierra. Con el tiempo han podido prosperar fácilmente por la falta de predadores. Así comienza la era Cenozoica con al principio el periodo Paleógeno. Este periodo está dividido por 3 épocas: el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno. La primera época era de transición. Los animales de tamaño pequeño, como los mamíferos, los pescados y ciertos pequeños aves, han podido repoblar la mayor parte de la Tierra. Muchas evoluciones animales han aparecido por esta era, como el primer mamífero ungulado moderno, es decir, con pezuñas, que se llama el Phenacodus. Los aves también han crecido hasta devolverse en bestias enormes, como la Gastornis. Los reptiles no han completamente desaparecido de la superficie de la Tierra. Algunos cocodrilos, tortugas y serpientes se han salvado y siguen viviendo por la planeta. Luego, la vegetación de la Tierra, después de la caída del meteorito, ha casi desaparecido en gigantes incendios. Pero con el tiempo, toda la superficie de este planeta se va cubriendo de vegetación otra vez. Geológicamente, los continentes cambian mucho también. El supercontinente del Gondwana se está separando en una multitud de placas, creando los continentes suramericano, africano y antártico, y algunos pedazos de tierra como Australia y India. Como lo podemos ver por esta mapa, los límites de los continentes empiezan a estar parecidas a las que conocemos ahora. India está moviendo hacia el norte, pero sigue a la misma latitud que Madagascar. Las dos Américas no están pegadas, 2 arcos insulares se quedan entre ellas, con un arco que es el arco de los Caraíbes que conocemos. También por esta época había un clima bien caliente, con muchas zonas tropicales y zonas sumergidas que ahora no lo están, debido a la casi ausencia de grandes glaciares. El Medio Oriente, por ejemplo, era sumergido. 10 millones de años después, hace 55 millones de años antes, empieza una nueva época, el Eoceno. Sobre la Tierra en esta época, los mamíferos se han desarrollado un montón. Sus evoluciones respectivas han llegado hasta animales que no nos parecíamos extraños hoy. Había, por ejemplo, pequeños caballos de 90 centímetros de altura, conocidos como mezohipos. También se encontraría pequeños camellos sin jorobas o rinocerontes sin cuernos. El animal más común de esta época era el oriodonte, que parecía a una oveja. Las primeras trazas de pequeños monos fueron encontrados por esta época también.
con el mono que se llama Apidium. Ahora por el lado de la tectónica de las placas tenemos India, que casi ha llegado hasta el continente eurasiático. El continente europeo por su lado se ha juntado con el continente asiático por el estrecho de Turgai, y Australia se ha definitivamente separado del Antártico. Luego tenemos el Oligoceno, que ha empezado a partir de 37 millones de años antes de la actualidad. Al principio de esta época ha aparecido el corriente circumpolar alrededor del continente antártico, después de la separación de Australia y de los otros continentes de Antártica. El nacimiento de este corriente frío ha hecho bajando abruptamente las temperaturas, cambiando el enorme bosque de coníferos del Antártico hasta el paisaje que conocemos ahora. Esta época era dedicada a los animales carnívoros, especialmente para la caza. Existía, por ejemplo, el hienodonte, los dientes de sables, también conocidos como denistis, o el enterodonte. Todos estos carnívoros eran en competencia para sobrevivir sobre un mismo nicho ecológico. También ha nacido el mamífero más grande de la historia del planeta, el Paraceratherium, relacionado con los rinocerontes actuales. Después de los 23 millones de años antes de la actualidad aproximadamente, viene un nuevo periodo, el Neoceno, con sus dos épocas, el Mioceno y el Plioceno. Empezaremos con la época del Mioceno. Durante ella tenía la aparición de grandes mamíferos y simios por el planeta, como el mapache, la comadreja o los perezosos gigantes, también llamados megatherín, con sus 6 metros de altura y un peso más grande que el de un elefante. Por el Mioceno, ya Italia entra en la llanura europea semi-emergida y crea relieve por el continente sacando el agua poco a poco. Por fin, los dos Américas se juntan definitivamente a través del Istmo de Panamá. 6 millones de años atrás, empezando la época del Plioceno. Durante esta época, las montañas en formación llegan a su extensión máxima, como la zona de subducción por la cordillera de los Andes, por el choque de Italia en el continente eurasiático formando los Alpes, o por el choque de la placa de India hasta el continente eurasiático formando el Himalaya. Pero más que todo ha nacido el Rift Africano Oriental, paralelo a la costa, pero también perpendicular a los vientos de Alice que vienen desde el este y que traen la humedad del océano. La formación de esta barrera montañosa ha impedido la humedad oceánica de alimentar la selva tropical de esta zona de África, formando un medio ambiente de sabana con hierbas altas y pocos árboles. Los monos que vivían por esta zona se quedaban por los árboles como los que conocemos hoy. Pero con la desaparición del bosque húmedo, esta especie de mono ha evolucionado poniéndose sobre 2 patas, lo que es mucho más sencillo para sobrevivir en este ámbito de sabana. Así el paso más importante de la evolución humana se ha ocurrido con el nacimiento de nuestros ancestros bípedos. Con el transcurso del tiempo, nuestros antepasados se reprodujeron y llegaron hacia el norte, pasando por Europa y Asia. Ya empieza el segundo periodo de la era cenozoica, el Cuaternario, y con este periodo, hacia 1 millón de años, la época del Pleistoceno, o la época de hielo.
Por esta época, mientras el avance del Homo sapiens hacia el norte, una gigantesca capa de hielo llega hacia el sur, cubriendo por su extensión máxima un cuarto de la superficie terrestre. Con esta glaciación, nuevas especies han nacido, como los mamuts y los rinocerontes lanudos. Con la formación de enormes glaciares por los continentes, el nivel del mar baja poco a poco, hasta que hace 20.000 años antes, una franja de tierra entre Alaska y Siberia emerge, dejando un pasaje para los Homo sapiens y han podido luego ocupar todo el continente americano, que era el último continente colonizado y la última grande migración humana. El Holoceno es la última época geológica de la Tierra. Ella ha empezado hace 10.000 años hasta la actualidad, o culturalmente hasta la invención de la escritura hace 5.000 años. Después de la glaciación del Pleistoceno, en el Holoceno las enormes capas de hielo se retiran, dejando enormes depresiones que ahora forman los inmensos lagos de América del Norte, por ejemplo. Es en la era del Holoceno que toda la historia del hombre moderno se ha ocurrido, a través de los últimos milenarios, pasando por todas las invenciones y guerras pilares de nuestra historia, hasta llegar al mundo que conocemos hoy. Ahora vamos a ver la historia de lo que ha ocurrido durante la era del Cenozoico, focalizándose por Bolivia. Por el Paleógeno, el país fue con el continente de América del Sur, separado de África y del continente del Gondwana en general. La placa continental suramericana era mucho más al sur, casi pegada con Antártica, y bien lejos de América del Norte. Por esta época en América del Sur, una grande lengua de agua pasaba por el lado este de la cordillera de los Andes, desde Colombia. Entonces el Beni, así que el departamento del Pando actual, eran por parte debajo de un mar, con al otro lado el escudo brasileño. La cordillera de los Andes durante toda esta era creciendo más y más con el tiempo y con su avance hacia el norte-oeste. Con la toma de importancia de la cordillera y la erosión, el mar interior de Sudamérica se ha llenado de sedimentos por el Eoceno. Luego, a pegarse con América del Norte durante el Neoceno, las especies de las dos Américas se mezclaron, provocando la extinción de muchas de ellas, como en mayoría los marsupiales. Luego, durante la época de hielo, las altas montañas de las cordilleras bolivianas se han llenado de enormes glaciares y lenguas que han esculpiendo los valles y los paisajes. Ahora se puede ver un montón de rocas polidas, depresiones y morenas rocosas por anchos valles en U, y todo eso es debido al movimiento de estos glaciares. Todas estas pruebas nos pueden ayudar a imaginar la extensión de estos antiguos glaciares en Bolivia ahora. Es finalmente la acción del hielo que ha realizado los paisajes montañosos bolivianos actuales. Así se acaba este pequeño resumen sobre la era cenozoica en el mundo y por Bolivia. Muchísimas gracias a todos para su atención. Y hasta luego.